bondad y la mansedumbre no son debilidad, sino fuerza bajo control. En un mundo que aplaude la arrogancia y celebra la violencia, ser bondadoso y manso puede parecer sinónimo de debilidad. Pero, ¿y si te dijera que es todo lo contrario? La mansedumbre no es resignación, es poder templado por sabiduría. Y la bondad no es ingenuidad, sino valentía que se niega a ceder ante el odio. Hoy hablaremos de esa fuerza invisible que no grita, pero transforma. La fuerza que Cristo enseñó con su ejemplo, poder bajo control. Acompáñame en esta reflexión que podría cambiar tu manera de ver el mundo y a ti mismo. La bondad y la mansedumbre no son debilidad, sino fuerza bajo control. Estaremos hablando de estos temas, ¿verdad? El B. Ambas reflejan el carácter de Cristo y son evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Son esenciales para vivir en armonía con Dios y con los demás. Acompáñame hasta el final y podremos entender mejor, con más claridad, la fuerza y el poder que tiene la bondad y la mansedumbre, que son parte del fruto del Espíritu, de la fuerza viva que Dios nos ha dado, su Santo Espíritu, para ayudarnos y guiarnos y fortalecernos. En Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es que estaremos analizando y viendo estas dos fuerzas maravillosas, ¿verdad?, que traen la oportunidad de poder darnos dos virtudes que florecen juntas. ¿Qué es la bondad? Definición bíblica del griego, ¿verdad?, que se pronuncia ayah, es una palabra ahí en griego. Por si algún día visitamos Grecia, pues vamos a decir bondad, por favor. Virtud activa que busca el bien de otros. No solo es evitar el mal, sino hacer el bien intencionalmente. O sea que la bondad nos lleva a no solamente ser buena persona, sino intencionalmente buscamos ser buena persona. Eso nos lleva a una situación donde se va a abrir una puerta para poder llevarnos mejor con las personas, y porque lo vamos a buscar, vamos a tratar de hacerlo. En Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, el éxito de Jesucristo para poder funcionar en ese llamamiento, en ese ministerio que tenía de hacer el bien y de poder ayudar a las personas, era que Dios estaba con él, porque hacía la obra a través del Espíritu Santo. Y así es como nosotros podemos tener esa gracia cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, podemos volar, podemos andar, podemos caminar, podemos movernos en la presencia de Dios cuando tenemos comunión con Dios. Aquí tenemos un pasaje
que nos habla acerca del buen samaritano. En el pasaje de Lucas capítulo 10, verso 30, respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí podemos ver que la bondad se manifestó en esta persona podríamos decir, de la cultura de los samaritanos. Los samaritanos y los judíos pues no eran el mismo pueblo, eran pueblos diferentes. Los samaritanos vivían en el campo, en los montes, y ellos adoraban a Dios, conocían a Dios. El levita y el sacerdote pues también, fíjate, podríamos decir que eran como cristianos hoy en día, y pues no tuvieron misericordia, no tuvieron bondad, no se identificaron con el dolor y el sufrimiento de esta persona que estaba herida y necesitaba ayuda. Pero el samaritano sí, fíjate, ¿qué hace la diferencia? Y eso es lo que queremos aprender. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar buenos modales? ¿Cómo podemos desarrollar nosotros características que nos lleven a ser buenos cristianos, buenas personas, y tengamos compasión? Observemos esta enseñanza, a ver qué puedes ver. Entonces podemos ver la número C, ¿verdad? Aplicaciones prácticas. ¿Cómo podemos nosotros poner en acción la bondad? Ser bondadoso en palabras, acciones y actitudes. Buscar oportunidades para bendecir a otros e incluso a los que no lo merecen. A mí me llama mucho la atención esta que dice ser bondadoso en palabras, acciones y actitudes. Ahora sabemos palabras, pues es lo que hablamos, ¿verdad? La elocuencia, lo que transmitimos a veces de fonética, a través de la pronunciación de palabras. Acciones, entendemos que es lo que nosotros hacemos, o sea, nuestras manos, qué hacemos con nuestras manos, con nuestra actitud, es lo que me llama mucho la atención. Aptitudes, así es como yo lo entiendo, ¿verdad? Decíamos que palabras, pues es lo que hablamos, ¿verdad? Si es una persona sorda, pues va a hablar con señas, a través de señas transmite sus palabras. Acciones, pues va a transmitirlas a través de lo que está haciendo, o sea, qué función tiene. Y actitud, muy importante, fíjate, la actitud no tiene palabras ni tiene acciones, tiene un lenguaje corporal que me llama muchísimo la atención, porque a veces, fíjate, podemos decir cosas con las palabras, ¿verdad? Fingir, tratar de decir algo,
acciones podemos hacer algo, pero muchas veces, fíjate, con la actitud vamos a mostrar otras cosas que no se ven, digo que no se ven, que no se oyen, sino que se pueden ver a través de la posición de la cara, a través de la posición del cuerpo, a través de la posición de los ademanes, y hasta, fíjate, con eso tenemos que ser bondadosos. Eso es difícil, ¿verdad? Porque a veces digo, bueno, pues no digo nada y pongo una actitud de desprecio, negativa, no sé. Entonces sí estoy diciendo, aparentemente pareciese como que no estoy diciendo, pero sí estoy mostrando. Buscar oportunidades para bendecir a otros e incluso a los que no lo merecen. ¿Qué es la mansedumbre? Definición bíblica del griego y proates. Perdón, soy un experto en griego. Fuerza bajo control, humildad, disposición a ceder sin perder firmeza, no es pasiva, sino dominio propio, guiado por el amor. Entonces veíamos y decíamos, ¿verdad?, que son dos fuerzas que se ayudan mutuamente, dos virtudes que florecen juntas. Entonces la mansedumbre la vamos a necesitar también para poder tener una vida de éxito, porque es parte del fruto del Espíritu. Y no es ser pasivo, o sea, una persona que diga, bueno, pues lo que tú digas, que siempre esté dispuesta a actuar y a medirse en diferentes, sí, ¿verdad?, en diferentes momentos, sino es que tiene dominio propio, guiado por amor. Eso es algo fantástico, ¿no? Dominio propio es una virtud hermosa y va guiado con amor. O sea que va a agregar, va a ayudar, va a tener una aptitud, va a actuar de una manera basada en el amor. En Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es un ejemplo de mansedumbre, un ejemplo de humildad, es Moisés. Muy interesante. Hago un contexto rápido. María y Aarón, que Aarón era hermano de Moisés, se quejaron y murmuraron, y no lo hicieron a solas, sino el efecto más terrible, aunque ya es malo uno mismo pensar y murmurar y criticar en tus pensamientos, ya en sí eso está creando una actitud negativa en la persona, pero se vuelve todavía más mala cuando la compartimos, cuando la platicamos con otras personas, y ellos lo hicieron así, y Dios lo escuchó, y lo que ellos dijeron es que, ¿qué se cree ese Moisés? Dios también habla a través de nosotros. O sea, ahí podemos ver un celo, fíjate, una crítica del varón de Dios. Entonces Dios se dio cuenta y los manda a traer, manda a Moisés y a Aarón y a María, y afuera del tabernáculo Dios reprende, les explica por qué es que él se siente molesto, por qué Dios, fíjate qué interesante, ¿no? Como Dios no solamente manda un castigo sin razón, sino hay una razón por la cual está pasando esto. Entonces les explica, y María le da lepra,
La lepra es una enfermedad donde se empieza a caer la piel, la carne, una enfermedad que te llevaba a la muerte o a vivir allá separado en cautiverio. Entonces Aarón le pide a Moisés que interceda, que le diga a Dios que le quite eso. Y ahí podemos ver la mansedumbre de Moisés, que Moisés no guarda rencor, no dice, no, pues eso te lo mereces por actuar así, sino al contrario, va y habla con Dios y Dios remueve esa lepra de María. Una virtud muy hermosa la de Moisés. En Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate que aquí hay dos enseñanzas muy importantes. Llevad mi yugo. Yugo podemos entenderlo, ¿verdad?, como que es algo que te acopla, algo que te une con otra persona, o podría ser un ejemplo clásico, es una yunta donde van dos animales sostenidos o acoplados por un yugo para que sus fuerzas se acoplen, se unan y puedan así producir más empuje. Pero en este caso, mira, yo lo puedo ver, que llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es el yugo de Jesucristo? ¿Sabes que Jesucristo vino a salvar, a sanar lo que estaba perdido? Y hay una comisión muy grande que Jesús dejó a los discípulos: y predicar el Evangelio a toda criatura, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo, fíjate, que Jesús necesita que tú y yo, si creemos en Dios, claro, ¿verdad? Porque si no creemos, pues hoy es el momento, hoy es el día para que conozcas a Dios, conozcas a Jesucristo como el Señor de tu vida y confieses que Jesucristo es el Señor. Llevar su yugo es ser obediente a Dios, predicar el Evangelio, testificar. Hay muchas maneras en que podemos compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esa es una. Y la otra es de que Dios, Jesús, cuando nosotros nos acoplamos, cuando nosotros llevamos su yugo, Él va a ir con nosotros. Entonces nuestra carga va a ser más suave, porque Jesús nos está ayudando. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es lo que queremos. En esta tierra donde se celebra, ¿verdad?, se aplaude la arrogancia, se celebra la violencia, necesitamos un descanso para nuestras almas, para nuestros sentimientos, para nuestros pensamientos. Llevando el yugo de Jesús, podemos vivir en esa vida abundante de paz, de victoria. Créemelo, yo tengo 45 años porque me convertí en 1980. 45 años de continua transformación y de ir viendo y experimentando en mi propia vida lo maravilloso que es Dios. Es único, verdadero. Sin Dios, si yo estuviera muerto, de veras, porque sin Dios no hay plan, no hay propósito. Una vida
que no tiene sentido. Pero con Dios la vida tiene sentido, tiene propósito, porque sabes a dónde vas. Y hay un lugar donde vamos a estar eternamente. Esta vida, aquí, en esta tierra, no es permanente. Va a haber un cambio. Va a haber una transformación. Hay un lugar donde vamos a descansar o vamos a ser atormentados. Nosotros escogemos. Este versículo es una invitación profunda de Jesús a compartir su carga, que no es pesada ni opresiva, sino llena de gracia. El yugo en tiempos bíblicos era una herramienta que unía a dos animales para trabajar juntos. Al decir llevad mi yugo, Jesús nos está llamando a caminar a su lado, aprender de su carácter y dejar que Él nos guíe con mansedumbre y humildad. Hermoso. En 2 de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Sé que cuando no tenemos a Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, pues somos cautivos del diablo, de veras. Se hace difícil porque el diablo ciega el entendimiento de las personas para que no puedan oír, no puedan ver. De veras, te lo digo yo en mi experiencia como pastor, como misionero, y en mi propia vida lo veo cómo es capaz, fíjate, aunque siendo cristiano, si abrimos puertas a ciertos pensamientos, a ciertas aptitudes, le estamos dando entrada a estas artimañas del diablo, porque él es como un león rugiendo, buscando a quien devorar, y te va a bloquear, va a hacerte creer ciertas cosas, sembrando duda, mezclando verdad con mentira. Y nosotros, ¿verdad? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Los siervos, las siervas de Dios, no debemos ser contenciosos. Algo difícil, porque queremos, me la haces, me la pagas, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos funcionar en bondad y en mansedumbre y en toda la obediencia a la palabra de Dios, pues no debemos ser contenciosos, sino amables. Ahí viene la bondad, ahí viene la oportunidad de usar ese fruto del Espíritu Santo, la bondad, la mansedumbre, la templanza. ¿Para qué? Para poder enseñar, porque ese es el propósito. Dice, mira, apto para enseñar. O sea, Dios nos ha llamado a llevar su yugo y ayudemos a proclamar el Evangelio, pero hay una manera óptima, una manera especial que Dios recomienda, y es que seamos amables, aptos, o sea, capacitados, que tenemos entendimiento, comprendemos a Dios. ¿Podremos comprender a Dios? Claro que sí, porque recuerda que Dios nos enseña, nos muestra, Él se revela, somos sus amigos de Jesús, y Jesús nos enseña cuando llevamos su yugo. Él nos muestra, nos enseña y tenemos comunión con Él para poder así ser efectivos y poder hacer la obra de Dios. Tenemos que usar bondad y mansedumbre, y no solamente eso, muchas otras cosas más. La relación entre bondad y mansedumbre: la bondad actúa
la mansedumbre modera. Juntas forman un carácter equilibrado, firme en convicciones, suaves en el trato. Ambas son necesarias para el liderazgo espiritual, la crianza, el servicio y la evangelización. La crianza es la familia, los que somos padres, los que somos madres. Nos va a ayudar la bondad y la mansedumbre a educar a nuestros hijos, no solamente con palabras, sino con ejemplos. Sí, recuerda, la actitud es muy importante. Las palabras son importantes, las acciones son importantes, pero la actitud también. Tenemos que mostrarla en la familia, en el matrimonio, el servicio. Debemos ayudarnos, servirnos, porque el servicio me da a mí la oportunidad de manifestar lo que Dios me ha dado. Yo lo puedo poner al servicio, lo puedo dejar que se desarrolle. Los talentos se van a desarrollar a través del servicio, a través de la acción. Y la evangelización, pues, es compartir, llevar el yugo de Jesús. ¿Cuál es? Que toda criatura, para esto vino el Hijo de Dios, para salvar lo que estaba perdido. ¿Cómo cultivar estas virtudes? Permanecer en Cristo. El fruto del Espíritu no se produce por esfuerzo humano, sino por comunión con Dios. O sea, esto no lo producimos nosotros. La fe no la producimos nosotros. El amor, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza son fruto del Espíritu. No lo producimos nosotros, pero Dios nos los da a través de la comunión con Dios, la relación diaria de tú y Dios, de yo y Dios. Eso va en nosotros creando esta aptitud, este fruto que nos va a ayudar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Fíjate lo que dice en Juan 15:55. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La vid, ¿verdad? Es una planta que produce uvas, y Dios, Jesús, pone el ejemplo que Él es esa planta y nosotros somos los pámpanos, o sea, el racimo. Y cuando estamos separados de la planta, ese racimo de uvas, pues eventualmente va a morir, va a desintegrarse, a hacerse un cambio. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros estamos conectados a Dios, una comunión, vamos a tener vida. Pero si nos separamos y decimos, yo no necesito a Dios, yo puedo resolverlo todo, pues quizás sí puedes resolverlo todo, pero va a llegar un momento en que no vas a tener vida espiritual. Eventualmente vas a fracasar. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos pedirle a Dios que cree, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos guíe, porque Él prometió, ¿verdad? Mi yugo es fácil. Pero debemos nosotros acudir a Dios y pedirle, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Conclusión. Reflejando el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Debemos reflejarlo. ¿Cuál es? Una pregunta. ¿Sabes qué? Sería bueno que, si llegaste hasta aquí, gracias. Quiere decir que te interesó
este tema tan importante de la bondad y la mansedumbre. El carácter de Cristo es obedecer a su Padre. Él vino a obedecer. O sea, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y su función de Jesús era obedecer. ¿Y qué era lo que fortalecía a Jesús? Era la comunión con el Padre, la oración. Él se separaba aparte a orar, a buscar, para poder ser el reflejo del Padre. Por eso le dijo él a los fariseos: si me veis a mí, veis al Padre. Los fariseos les dio risa. Pero eso era lo que él reflejaba. Él reflejaba a Dios, porque Jesús es Dios, pero recuerda que era hombre. La bondad y la mansedumbre no solo bendicen a otros, sino que glorifican a Dios. Fíjate, cuando nosotros actuamos en esas dos virtudes, la bondad y la mansedumbre, estamos bendiciendo, estamos ayudando a otras personas, pero también estamos glorificando a Dios. Son señales de madurez espiritual y herramientas poderosas para transformar al mundo. Wow, esto sí es maravilloso. Si dejamos que la bondad y la mansedumbre actúen, se manifiesten, pues muestra que estamos personas maduras, que ya hemos crecido, que ya hemos obedecido a Dios. Y eso va a ayudarnos a poder hacer el trabajo del evangelismo, transformar al mundo. De veras, qué interesante está esto. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Fíjate qué maravilloso. Cuando somos humildes, cuando somos mansos, preguntaba el otro día que qué era, cómo interpretaban ellos ser humildes, ser mansos, o sea, ser pobres. Pero mira, hay pobreza financiera y hay pobreza espiritual, porque hay personas que son ricos financieramente y son personas bondadosas, y hay personas que son pobres financieramente y son muy arrogantes. O sea que no se refiere a las finanzas, sino se refiere a la actitud del corazón, en la manera que nosotros funcionamos y tratamos a nuestros semejantes. Gloria a Dios. Suscríbete. Ha llegado el momento de decir gloria a Dios. Gracias. Si escuchaste hasta aquí, te lo agradezco verdaderamente. Yo sé que es difícil a veces mantenerse en un mensaje tan largo. Digo yo, no sé, a mí se me hace corto, pero posiblemente te agradezco. Dios te bendiga. Recuerda que somos más que vencedores.